Beatriz, bienvenida a este programa, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios, gracias a ti por invitarme. Usted es ministra extraordinaria de la comunión en Itagüí. Sí. ¿Cuánto hace? Hace 11 años, hace 11 años. ¿Y cómo ha sido la experiencia? Muy enriquecedora, es una parte donde cambiamos totalmente nuestro estilo de vida y nuestra forma de pensar, de actuar y de mirar, porque conocemos muchos dramas, conocemos personas y que cada enfermito es el mismo Cristo, donde nos llaman, donde vamos, en cada uno tenemos una experiencia diferente, pero todas las experiencias son experiencias de amor. ¿Cuánto tiempo le dedica usted a esto de ser ministra extraordinaria de la comunión, amén de muchas otras actividades que usted realiza en su parroquia? Nosotros tenemos el día jueves, llevamos la comunión a los enfermos. En semana tenemos más o menos por semana 2 días que prestamos el servicio en el templo y el día domingo también 2 Eucaristías, pero también hay Eucaristías extraordinarias como son de pronto unas exequias o algunos matrimonios, entonces también prestamos ese servicio. Bueno, ¿y qué tanta satisfacción le deja esto? Esto lo enriquece, lo hace crecer a uno porque cuando uno hace las cosas con amor y con alegría, todo se vuelve como una dicha. Desde que uno sale de la casa y va caminando hacia el templo, hacia el lugar donde va a prestar el servicio, se va sintiendo un gozo, una alegría, es una dicha. Entonces por eso esto se vuelve tan agradable, porque es el servicio para el mismo Dios. Fue el mismo Dios quien nos llamó a través del sacerdote, a través de quien nos haya dicho, es el Señor quien nos escogió, siendo tan indignos, Él se fijó en nosotros. Bueno, Beatriz, el caso es que usted tiene una historia de esas agridulces, pero con un final que bueno, mejor dejemos que sean los televidentes los que califiquen eso. Hablamos que usted es de Itagüí, ¿cierto? Y su historia, digamos, el punto importante, cuando se casó en 1976, ¿cómo fue esa experiencia matrimonial? Bueno, yo cuando me casé en 1976, yo no vivía en Itagüí, y cuando eso teníamos, como lo que hacemos normalmente, somos católicos de domingos. Yo no oré para que el Señor me mandara un esposo, sino que es el esposo que uno escoge. Nos faltó mucho para eso, qué bueno haber estado como en el camino de Dios de una manera diferente para poderlo haber escogido de una manera distinta y mejor. No voy a decir pues que fue el más malo, pero sí pudo haber sido mejor. Nos casamos en 1976, estuvimos buscando mucho un hijo y tuve un aborto y después llegué a un embarazo de 5 meses que lo perdí porque se murió dentro de mí. Y como en ese entonces no habían las ecografías, me hicieron un tratamiento para retenerlo, pero ya el bebé estaba muerto dentro de mí y me dio una peritonitis muy fuerte, casi me muero y fue una experiencia muy dolorosa, muy dura. Exactamente, y usted estuvo buscando este hijo con mucho, pero con mucho deseo, pasó por 3 abortos, ¿no? Hasta que finalmente decidió someterse a un tratamiento muy doloroso. ¿Cómo fue eso? Empezaron a mirarme desde distintas partes, sobre todo un examen, otro, y llegó un momento en que me hicieron un examen muy doloroso que se llama histerosalpingografía, y yo creía pues que eso iba a ser con anestesia o algo, nada, eso fue así totalmente en sangre fría y eso fue muy doloroso y a raíz de eso tan triste decidimos que no íbamos a seguir buscando. Tiraron la toalla, Sí, como se dice. Ya. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Ya tomamos la decisión de adoptar un niño. ¿Durante cuánto tiempo estuvieron buscando ese hijo? 9 años. 9 años, mucho, pero mucho tiempo. Sí. Pero bueno, entonces deciden adoptar un hijo. ¿Y esto se les da dónde? En la casita de Nicolás, fue una experiencia linda también, muy bonito esa espera, esa ansiedad y todo, y en mi casa mi mamá aún estaba viva y eso fue muy bonito porque era un acompañamiento de familia, y con ese deseo, y le decíamos a la Virgen, a María Auxiliadora, que o el bebé nos lo entregaban un día martes
o nos llamaban un día martes, teníamos esa certeza. Y exactamente un día martes nos llamaron a decirnos que nos iban a entregar el niño. ¿Este niño fue elegido por ustedes o fue un niño que les entregaron allí sin ustedes saber nada de él? El bebé no fue elección propia. El bebé, ellos son los que lo asignan, no sé qué mirarán ellos. Y cuando ya nos llamaron a entregarnos el bebé, que fue en un diciembre, eso fue maravilloso. Nos fuimos, ahí mismo nos fuimos para María Auxiliadora, para Sabaneta, y se lo entregamos allá porque esa era la promesa, sin llevarlo a la casa. Lo llevamos allá y lo recuerdo mucho que él era mirando así el techo de la iglesia, lo miraba mucho, mucho, y fue algo muy bello. ¿Cuánto tenía el niño? Tenía 6 meses. 6 mesecitos. ¿Y cómo lo llamaron? Pues nosotros teníamos otro nombre, pero en vista de que él ya entendía Camilo, entonces decidimos dejarlo Camilo. Camilo, bueno, después de 9 meses llega Camilo a la casa y llega con total alegría. Ustedes se lo ofrecieron a María Auxiliadora, pues todo perfecto. Pero la alegría no duró mucho tiempo porque la tristeza, la muerte, tocó a la puerta de su casa. ¿Quién murió? Murió mi esposo, pero antes de morir mi esposo, 6 meses, no, perdón, mi mamá estaba ya muy enfermita, pero aún estaba. Pero cuando mi niño tenía 3 años, asesinaron a mi esposo. Una experiencia supremamente dura. Uno jamás se imagina que eso es tan triste, tan doloroso. Continuar con esto es dolorosísimo, pero cuando 6 meses antes de matar a mi esposo, murió mi mamá. Mi mamá murió en un 23 de diciembre y a los 6 meses me asesinaron a mi esposo. Entonces fueron muy seguidas esas 2 experiencias. En 6 meses quedó usted viuda y huérfana. Y huérfana. Muy triste. Muy Por cierto, usted dice que a su mamá usted la cuidó durante mucho tiempo porque tenía diabetes. ¿Usted se consagró a su mamá? No de tiempo completo, pero sí más entregada a ella que los otros porque vivían como en una parte diferente y estuvo un tiempo viviendo en la misma unidad residencial donde yo vivo, más sin embargo habían otros hermanos que también pues colaboraban y sobre todo los que no trabajaban, pero yo trabajaba, pero yo todos los días en la mañana y en la noche iba donde ella, yo le aplicaba la insulina y estábamos pendientes de cuando tuve enfermera, cuando tuve la empleada, entonces era como estar como en ese tener el ojo puesto en ella. Bueno, ¿qué tan demoledor fue para usted quedar viuda con un niño de 3 años? 3 años. 3 años. ¿Cierto? 3 años. Uno no sabe cuánto dolor puede sentir uno. Uno dice, ¿qué es este dolor tan grande? ¿Qué es este dolor tan grande? Yo al principio tomé unas decisiones mentales que decía, yo no voy a volver a salir, yo no voy a volver a ver televisión, yo no voy a volver a escuchar música, esto es un dolor más grande que lo que yo puedo resistir, pero la mano de Dios está en todo. La primera decisión, yo había dejado de trabajar y ya después volví a reiniciar en mi trabajo y verdaderamente fue una gran terapia. ¿En qué trabajaba? Yo administraba un almacén de electrodomésticos. Ajá. Y entonces fue una gran terapia, y me ayudó muchísimo. Ya tenía pues mi empleada y todo, y bueno, continuar no es fácil, pero continuar. Y eso también le sirvió pues en la parte económica pues para poder levantar el niño, ¿no? Sí, claro, porque de todas maneras mi esposo me dejó pensión, pero no es lo mismo ya uno enfrentarse totalmente empezando porque ir a mercar, él era el que mercaba. Entonces son una cantidad de detallitos que ellos toman en una casa de cuenta de ellos y que uno no cree que le va a tocar hacer eso. Y cómo es de difícil enfrentarse a eso que no lo ha hecho. Bueno, a raíz de una neumonía que le dio a Camilo, no sé, usted me corregirá, fue 10, 11 años, se dieron cuenta de que el niño tenía un mal mucho más grave. Cuéntenos qué pasó. Tenía como 15 años. Le dio una neumonía y estuvimos 13 días él y yo, porque yo entré con él y salí con él. Pero no lo hospitalizaron tanto por la neumonía, sino porque le descubrieron algo en el corazón. Y le trataron la neumonía y salimos de allá, pero que teníamos que empezar a buscar un cardiólogo para tratarle eso que le habían descubierto en la neumonía.
Y de verdad que salimos de allá y él se fue empeorando, se fue empeorando. Una noche tuvimos que salir con él, de una vez lo dejaron hospitalizado, ahí mismo el cardiólogo, ya lo había visto cardiólogo, pero en esa noche ya lo hospitalizaron y que tenía que hacerle una ablación. Se trataba de algo que tenían que hacerle porque la electricidad que llegaba al corazón llegaba con toda la fuerza y al hacerle la ablación mermaba la velocidad. Ajá. Entonces no le causaba el daño que le había podido causar porque había podido tener muerte súbita. Ajá. Bueno, necesitaba una operación, tengo entendido. Y ustedes no tenían, o usted particularmente no tenía los recursos económicos para sufragar esto. Cuando lo hospitalizaron y que ya era decisivo la cirugía, dijeron, dije yo tengo un seguro que esto lo cubre. Cuando ya dijeron que posiblemente no lo cubría ese seguro, porque cuando yo tomé el seguro mi niño tenía 3 años, que fue cuando murió mi esposo, y que él había nacido con ese mal, pero nosotros no lo habíamos descubierto, no se le había manifestado. Entonces dije yo, esto hay que hacerlo. Y me dijeron, la cirugía es mañana, tiene que depositar 6 millones de pesos. Dije yo no sé, yo no los tengo. Empecé a contarle a la familia y así, por arte de magia, me llamó un sobrino, tía, yo tengo 2 millones, después otro sobrino, yo tengo 1 millón. Y después el padrino de mi hijo había vendido un carro en esos días, él trabajaba en Ecopetrol, vivían en Barranca, y me dijo, yo acabé de vender el carro, pero tranquila, que primero es Camilo, yo tengo esa plata disponible y yo mañana viajo a Medellín, que tengo que hacer una vuelta y cuente con esa plata. Pero él viajaba al otro día, yo debía entregar ya ese día el depósito. Conversando con la familia y entonces cuando me va diciendo una sobrina, tía, yo le tengo guardado 6 millones de pesos a una cuñada que le llegó de una herencia y ella no se los quiere gastar y yo se los guardo. Yo te facilito esa plata mientras mañana llega la otra persona con la plata. Y así fue, se hizo el depósito, se le hizo la cirugía, fue un éxito, ya al otro día salimos de allá de la clínica, pero ahí no pararon los males, porque ya seguido. Pero un segundito, no se me adelante, con lo de la operación, con esto del dinero que me parece muy interesante. Sí. Usted se cuestionaba, le preguntaba al Señor, ¿por qué me concediste este milagro, esa providencia de yo poder obtener todo lo que necesitaba para operar a mi hijo, ¿no? Sí, cuando yo tenía ya esa plata, pues ahí entonces cuando ya él fue a salir de la clínica, todos decían que me tocaba poner antes más plata, más allá del depósito que yo tenía ahí en la clínica. Entonces ya cuando se llegó la hora de la salida de la clínica, éramos llamando a la caja, ya está lista la cuenta, ya está lista, nada. Se vinieron unas personas hasta la clínica a orar conmigo, a orar, y orábamos y mi familia orando. Cuando ya por fin bajé, que a ver cuánta era la cuenta, a ver cuánto más tenía yo que conseguir, cuando me dijeron son 4.100 pesos. Nada. Entonces dije yo, bueno, 4.100 pesos, y dije yo, pero listo, salimos, y me dijeron, venga mañana, no, venga en 2 días por la devolución del depósito. Entonces, bueno, yo me fui, como no teníamos ascensor de donde yo vivo, es un 3er piso, entonces yo me fui para la casa de un hermano que de donde vive, pues hay ascensor, y ahí estuvimos los primeros días. Cuando ya me fui a reclamar el cheque de la clínica y me entregaron el cheque del depósito, cuando yo iba en el taxi le decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué este milagro si esto es un milagro? Si ya me habían dicho que no lo reconocía la empresa de seguros, no lo reconocía porque no había nacido con la póliza. Y cuando yo iba así tranquila, cuando los diezmos, y yo, sí, Señor, esto es una retribución por los diezmos que yo he pagado, y hacía como 15 días había pagado los diezmos. O sea, usted siempre ha sido muy respetuosa con eso. Yo creo que cuando uno ya está en este caminar de Dios, eso se vuelve algo muy, muy importante, es como un deber. Camilo fue sometido a esta operación, una ablación, y usted estaba relativamente tranquila cuando a los 20 días, una recaída del niño, ¿qué pasó? Antes de los 20 días, le dieron unos cólicos muy horribles, y él se retorcía y decía que lo ayudaran, y ahí mismo otra vez con él para la clínica.
otra vez hospitalizado. Resulta que como que el antibiótico, todo lo que le habían inyectado a él cuando tuvo la primera hospitalización, luego la segunda, le había ocasionado como unos tumores o algo en el intestino y le producían unos dolores fuertísimos. Esa noche fue muy larga allá en la clínica, mientras nos daban otra habitación porque no había una habitación. Entonces nos asignaron una habitación con 2 camas y ahí estuvimos la primera noche y ya el otro día me dijeron, no, hay un cirujano que lo va a atender. Y yo, cirujano, ¿por qué? Porque según lo que estamos viendo, a él hay que hacerle una cirugía. Yo, no, mi hijo ya no aguanta más cirugías, él ya no aguanta, esto está muy doloroso, esto está muy triste, él ya no aguanta más cirugías. Y él era llore y quejándose, y esa impotencia que siente uno como mamá de no poder ayudar. Yo me entré para el baño de la clínica cuando él era llore, yo me entré para el baño y le dije, Señor, tú sabes que esto es lo más grande que yo tengo en este momento, mi hijo, por favor, si tú crees que es necesario que él parta, dame la fortaleza, pero no me lo dejes sufrir de esta manera, no permitas que él sufra más. Al otro día por la mañanica le hicieron una ecografía con resonancia y le descubrieron los tumores y vieron que ya no era necesario la cirugía y empezaron a tratarlo con un antibiótico supremamente fuerte. Y a los 3 días ya, para la gloria de Dios, pudimos salir. ¿Cómo era Camilo en esa época? Era un estudiante normal, un joven, de pronto con tendencias a las cosas de Dios, pero no tan marcadas. Sí, él de pronto sí tenía muchas cosas, aún conservaba las cosas de pronto que uno le pudo haber enseñado. Pero usted quería acercarlo más al Señor y tengo entendido que para esto se valió de un programa radial. Cuando ya él estaba empezando universidad, él ya se volvió más tranquilo, él se volvió más como de la calle, como más parranderito, como más trasnochador. Y había un programa radial en ese entonces que se llamaba En Pijama con Jesús. Y como nosotros estábamos en un grupo de oración, estas personas nos dijeron, escuchen todos los días a las 10 de la noche este programa que es muy bonito porque se llama En Pijama con Jesús y oran muy bonito. Y eran 2 sacerdotes que daban ese programa y nosotros empezamos a escucharlo, pues digo nosotros, las vecinas y las personas que estábamos en ese grupo. Y entonces varias noches yo le decía a él, venga, escuche este programa, mire qué bonito, cómo oran de lindo. Un día, un jueves, nos dijeron que al otro día tuviéramos un velón, que tuviéramos un vasito con agua, porque nos iban a bendecir el agua y nos iban a bendecir la casa a través del programa y que estuviéramos los que más pudiéramos de la familia. Entonces yo le había dicho a mi hijo, como ya estaba llegando tardecito, le dije, por favor, yo quiero que mañana viernes traten de estar aquí a las 10 de la noche para que escuchemos el programa. Y me dijo, bueno, y al otro día, viernes, cuando que buscáramos el velón, y a mí se me olvidó comprarle el velón, entonces yo qué velón prendo, cuando me acordé que yo aún conservaba el cirio de la primera comunión de él. Y yo, no, aquí no tocó sino prenderlo. Prendí el cirio de la primera comunión, y tomé el vasito con el agua y todo le hicieron la bendición y empezaron a purificar la casa, que botáramos lo que no fuera como sagrado, lo que no fuera de cristiano, realmente. Esas cosas que va guardando la gente, que la penca, que los cuarzos, que Amuletos, los búhos, amuletos, todo eso. Pues afortunadamente yo no tenía nada de eso, gracias a Dios. Pero sí llamaban a decir que tenían muchísimas cosas. Bueno, cuando ya se terminó pues de la limpieza, entonces ya uno, a medida que le iban explicando, íbamos haciendo la bendición en la casa, y yo iba llorando porque mi hijo no estaba. Cuando era como si fuera para mí, ore por vaya a la habitación de ese hijo que no está, y échele la agüita a la ropa, a la cama, y ore por él, y ore por él. Y yo lloraba y hacía eso. Luego vete a la sala y abre la puerta, que el Señor se va a sentar contigo en el sofá de tu sala. Y yo abrí la puerta y yo me senté ahí y yo era llorando, y el Señor te está abrazando, y el Señor te está visitando, y el Señor te está consolando, y era todo para mí. Yo lo sentía que era para mí. Y cuando ya se estaba terminando el programa, cuando fue llegando mi hijo, y yo aún estaba sentada en el sofá, y le dije, yo no le reproché, no le dije por qué no llegaste, sino que le dije yo, Camilo, aquí está el Señor,
con nosotros y te estaba esperando. Entonces él ahí mismo se sentó y se quedó mirándome así fijamente. Y cuando menos pensé, él se fue como agachando y quedó sentado del todo y como casi acostado, y él se puso a llorar. Y lloró y lloró y lloró muchísimo. Ya él se fue para el cuarto, yo le puse un radiecito pequeño y yo sigo escuchando el programa que ya se va a terminar. Precisito, desde que empezó el programa hasta que se terminó el programa, se consumió todo el cirio. ¿Y cómo operó así rápidamente, Beatriz, ese ritual que usted hizo en su hijo? ¿Cómo se empezaron a ver los frutos realmente de esto? Esos siguientes 3 días él no salió de la casa. Y al tercer día, recuerdo que estaba viendo por Televid la inauguración de la capilla. Eso fue ese día. De la capilla del Señor De Jesús. la capilla de aquí, de Televid. Sí. Y nosotros estábamos los dos viendo ese programa y colocaron escrito un salmo, no recuerdo el salmo, y los dos lo leímos. Y ese salmo lo tocó realmente. Él se recostó así en la cama, atravesado, y empezó a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, y me decía, le fallé a Dios, le fallé a Dios. Bueno, gracias por estar con nosotros. Hoy continuamos la segunda parte de la entrevista con Beatriz Henao. Y el eje de esta entrevista es concretamente su hijo, ¿no? Camilo, a quien usted adoptó. Tenía 8 mesecitos cuando llegó a la casa, después de mucho tiempo de usted buscar afanosamente un hijo. La semana anterior usted nos contaba cómo Camilo, ya después de pasar por una serie de enfermedades que afortunadamente superó, una enfermedad en el corazón y demás, era un niño normal, pero poco alejado del Señor, y usted quería acercarlo a Él. Y para eso se valió de un programa de radio llamado En Pijama con Jesús. En Pijama con Jesús, exactamente. El caso es que este programa, el ritual que usted hizo de sanación en su casa, fue operando sus frutos y el niño se fue sensibilizando religiosa, espiritualmente, hasta el punto de que ya en la universidad se dedicaba a evangelizar y demás, en un medio, por cierto, muy difícil. Cuando a él le decían que tenía que exponer y que fuera un tema libre, él siempre se valía de una catequesis, él evangelizaba. Entonces él me decía, mami, si vieras que unas personas eran muy atentas y otras se burlaban. Y yo, pero es que así es, cuando nos entramos a este camino de Dios, cuando decidimos tomar este camino, no todo el camino va a ser de rosas, porque vamos a ser muy atacados, muy criticados, muy censurados, pero hay que continuar, hay que continuar. Y él sí, se tomó de una vez en serio su evangelización, cuando ya llevaba 4 semestres de negocios internacionales, me dijo, mamá, yo quiero ser sacerdote, pero quiero ser sacerdote franciscano. Entró al seminario después de un segundito, ahí le interrumpo. Franciscano, porque tengo entendido, era un amante de San Francisco de Asís, en la casa tenía un altar, algo así. Tiene, aún en la habitación de él hay un mural que él hizo pintar con San Francisco de Asís. Y él quería ser, le encantaba la vida de él, se la conocía totalmente, sus canciones y sus cosas, quería ser franciscano, y por lo mismo él era admirador número 1 de San Francisco de Asís. Bueno, entonces ingresa al seminario de los franciscanos, ¿no? Sí. ¿Y qué pasó allí? Todo marchaba muy bien, y como a los 7 meses él llegó a la casa y me dijo, mamá, llorando, mamá, me sacaron, que porque yo no tengo vocación. Entonces nos sentamos a llorar los dos, llorábamos los dos, muy tristes porque él ya se veía sacerdote. Y a raíz de eso, pues como él ya había dejado la universidad, ya le había abandonado eso, él a los muy pocos días, él le dio un dolor muy fuerte en los pies. Y él empezó a caminar muy despacio, cuando un día no podía mover los pies y yo me lo llevé para la clínica y le hicieron una cantidad de cosas y él no podía caminar. Me lo llevé para la casa, al otro día, eso fue un fin de semana, al lunes una cita con un ortopedista especializado en columna, lo llevé y cuando lo llevé me dijo que había que hospitalizarlo. Lo hospitalizaron, le hicieron una serie de exámenes
y no le encontraban nada, pero mi hijo quedó en silla de ruedas. O sea, él somatizó como ese Totalmente. sentimiento de fracaso Totalmente. y demás. Si yo me sentía tan triste, si yo me sentía con ese dolor de fracaso, Ajá. imagínese él qué podía sentir. Se quedó, él estuvo en silla de ruedas 7 meses, 8 meses más o menos. Y luego de esa hospitalización salió para la casa en silla de ruedas, ya que había que hacerle otro estudio ya neurológico. Volvieron y lo hospitalizaron, estuvo en tratamiento, cuando ya no era nada de neurología, sino que ya era psiquiatría. Y él me decía, le sacaron un líquido de la columna y me decía, mamá, ya no más, ya que no me hagan nada más, ya no quiero que me hagan nada más. Yo creo, mamá, y sé que el Señor a cualquier momento me va a levantar de esta silla, Él no me va a dejar acá, Él no me va a dejar acá, yo me voy a levantar de esta silla. Fue un proceso supremamente difícil, porque él era una persona muy alta y grueso. Ajá. Entonces era muy difícil moverlo y ayudarlo. Dos amigos de él, que los más amigos de él, Carlos Edwin y Nelson, los fines de semana iban y me lo ayudaban a bajar las escalas y me lo llevaban a la Eucaristía y de pronto lo sacaban por allá a dar alguna vuelta. Yo inicialmente prestaba el servicio en la parroquia ya de forma más lenta, ya no tan de lleno, porque yo me debía dedicar a cuidarlo y atenderlo. Un domingo después de una misa de 10, él ya se quedaba solito porque él durante ese tiempo se dedicó, fue ahí en la sillita de ruedas a hacer camándulas y denarios. Entonces yo me fui para la misa de 10 y él se quedó haciendo sus camándulas. Antes le habían prestado un caminador que para ver si él de pronto iba cogiendo fuercita. Y él de pronto se ensayaba, pero se cansaba mucho. Ese día que yo llegué de la Eucaristía, que regresé de la Eucaristía, ¿cómo te fue? ¿Cómo estás? Bien, mamá. Mamá, préstame el caminador. Yo le entregué el caminador y él se paró. Hasta ahí era normal porque él a veces hacía eso, o para pasarse de la silla al baño o a la cama, él hacía eso. Se paraba y se impulsaba con la cintura porque los pies no le respondían. Cuando llegó y se quedó así paradito y me extendió los brazos y me dijo, mami, deme un abrazo. Y en ese momento él se paró de la silla de ruedas. No totalmente, sino que ya empezó a caminar con el caminador, luego con un bastón, hasta que ya él quedó totalmente normal. Bueno, el caso es que él continuó, tengo entendido que trabajando en un almacén. Él, cuando ya como había dejado la universidad, le consiguieron un trabajo temporal por diciembre, y allá conoció unos amigos, y ellos fueron los que le ayudaron a él precisamente en todo esto, y a través de las oraciones de él, ellos se convirtieron, ambos amigos. Y crearon una comunidad, él creó una comunidad, ¿no? Acá en Itagüí. Él consiguió varias personas jóvenes y hizo un grupo de oración. Y eran varias personas jóvenes y luego ya quería que fuera comunidad. Estaba en ese proceso de que fuera comunidad, consiguieron muchas cosas y yo tenía una finquita en Guarne y me dijo, mamá, yo quiero que esta finquita sea para albergar o niños o ancianos, pero por lo pronto que se convierta en un comedor para gente que no tiene su alimento, su comida. Entonces, eso se hizo así, él consiguió. Una comunidad, perdón que la interrumpa, doña Beatriz, una comunidad que se llamó... Comunidad Laical Franciscanos de San Pablo. Que se creó con la autorización de la iglesia de Guarne, ¿no? El párroco de nosotros, que en ese entonces era el padre Iván Jiménez, conocía su trayectoria y le dio una carta muy bonita mandándolo al párroco de Guarne. Cuando llegó allá, el párroco también los acogió muy bien, de una vez les asignó una misión en ese diciembre con la ayuda de un religioso que era del Ave María y estuvieron en ese diciembre haciendo la novena y organizando todo lo de la vereda, que justamente era la misma vereda donde estaba mi finca. Y estuvieron sirviendo mucho, cogieron
la gente le tomó mucho cariño. ¿Qué hacían? ¿Cuál era, digamos, el carisma de esta comunidad? Visitar enfermos, visitar a los más necesitados, tenían grupo de oración de niños, ellos se orientaban a las personas de la tercera edad, se iban lejísimo y caminaban a hacerle visita a un enfermo. En los días que estuvieron con el religioso, caminaron mucho llevándole la comunión a los enfermitos, ellos lo acompañaban. Pero bueno, todo estaba muy bien, pero un día, nuevamente, la ya desgracia tocó a la puerta, nuevamente. Cuando ya estaban viviendo en la casita, que ya se fueron con trasteo y con una cantidad de cosas, y ya se habían ido, eran 5 personas las que se fueron, porque las otras no iban a ser locales, sino que iban a ser visitantes, pero para hacer la misma obra. Estaban ahí y ya había él pensado que iba a ser un oratorio. Ese mismo día llevaban el material para iniciar el oratorio, y un señor le pidió el favor de que el señor había tenido un accidente y se había fracturado una pierna. Entonces la fractura le impedía manejar el vehículo, y le pidió el favor a mi hijo Camilo que le manejara el carro hasta Medellín, que tenía que venir a hacer una vuelta y a una revisión, entonces para que lo acompañara. Y cuando él pensaba que no iba a tener que ir nada, cuando el señor lo llamó y cuando él le dijo que sí, el señor le dijo a mi hijo que sí iban a salir para Medellín, entonces él le dijo que sí, y cuando colgó dijo: Señor, que se cumpla tu santa voluntad. Y salieron para Medellín, llegaron primero a la Serviteca, y de ahí ya no se supo más, hasta el otro día que se encontró el vehículo. Y hasta el sol de hoy que no se sabe absolutamente nada, pero que ustedes me ven aquí con esta fortaleza y creen que es porque yo soy una mujer muy fortalecida. No, yo soy una mujer frágil, yo conozco mis falencias, mis debilidades. Y una noche, recién que se había perdido mi hijo, yo le dije al Señor: Señor, ¿por qué? ¿Por qué yo me siento así? ¿Por qué estoy de pie? ¿Por qué no estoy arrastrada? Y me dormí. Cuando el otro día, las huellas en la arena. Yo: las huellas en la arena, Señor, ¿qué me quieres decir? Sí, Señor, ya te entiendo, me tienes en tus brazos. Miriam, desde ese momento yo tengo la certeza, la convicción y la seguridad de que Él me tiene en sus brazos. Él se hizo cargo de mí. O sea, a su hijo, como se dice popularmente, se lo tragó la tierra. Es decir, se perdió, usted no volvió a saber absolutamente nada de las investigaciones. Ni una llamada, ni una llamada. La policía, ¿qué dijo? Ni una llamada, ni una razón, ni una carta, nada. La SIGIN, el Gaula, donde hacemos las denuncias, la fiscalía, nada, absolutamente nada, no se sabe nada. ¿De esto hace nada. cuánto? Ahora en mayo cumple 7 años. Es que es demasiado tiempo. ¿Cómo fueron para usted esos primeros días sin su único hijo, el hijo adoptado, el hijo esperado? Yo lloraba muchísimo, eso fueron noches muy dolorosas, comentarios muy tristes que le dolían a uno, de gente que uno conoce tan de cerca y que le decían a uno: ay, por allá debe estar andando con la guerrilla por esta noche tan fría y tal cosa. O sea, eso duele. Eran comentarios muy dolorosos y comentarios muy tristes, que en vez de ayudarle a uno, antes lo ponían más mal. Pero hay una cosa muy maravillosa, y es que Dios lo ha hecho todo. Él me tomó y Él es el que me dirige, Él me cuida, Él me guía, Él me instruye y siempre está conmigo. Bueno, Beatriz, el caso es que después de pasar por este momento absolutamente demoledor, absolutamente doloroso, el Señor le mostró que tenía otros designios con usted. ¿Qué pasó con uno de esos amigos de su hijo, de los que habían sido sus grandes amigos? Cuando ya mi hijo se había desaparecido, que ya había cumplido, creo que el año, el amigo de mi hijo ya había tenido una niña, que inclusive mi hijo oró y le dijo luego un día de una Eucaristía, le dijo: Juliana, el Señor ya te sanó, vas a quedar embarazada. Y efectivamente ella quedó embarazada, tuvo su niña. La niña estaba muy pequeñita, y como yo ya estaba sola, yo les dije a ellos, a Carlos Edwin y a Juliana, que se fueran a vivir conmigo. Y a partir de ese momento esa es la familia que Dios me regaló. Ya tuvo otro niño, esos son mis nietos, yo los amo entrañablemente.
vivimos muy bien, tenemos una excelente convivencia, vivimos en paz, todos hablamos el mismo idioma. Ellos también son colaboradores de nuestra parroquia con nuestro párroco, el padre Carlos Alberto Moncada Franco, que nos ha tenido como tanta confianza y nos ha depositado algunos cargos. Y a través de eso servimos todos, hablamos el mismo idioma. O sea que a falta de un hijo ahora tienes toda una familia. Sí, y de verdad que sí, somos una familia muy feliz. Y ellos son mi compañía y de verdad que él quería mucho a Camilo, Carlos Edwin quería mucho a Camilo y la niña, sin haberlo conocido, él ve una foto y dice el tío Camilo, por lo que ella ha escuchado. Y ellos son también los que dirigen el grupo de parejas de ahí, de nuestra parroquia. También yo tengo unos grupos de oración. En la Semana Santa pasada el padre Carlos me dijo que ayudara en los dolores de la Virgen y me tocó el tercer dolor de la Virgen, que era la pérdida de hallazgo del niño Dios en el templo. Y yo creí que me iba a dar muy duro, cómo iba a hablar, y fue exactamente lo que expuse, fue la experiencia con la pérdida de mi hijo, pero también diciéndole a la gente pues que si nosotros tenemos una dificultad, es el Señor el que la atiende. Y yo me acuerdo mucho, Miriam, que cuando mi hijo estaba recién perdido, cuando yo lloraba y me ponía tan triste, yo le decía al Señor, Señor, te alabo, te bendigo y te glorifico con cada lágrima y con este dolor de mi corazón. Te alabo y te bendigo con cada lágrima y con esto que estoy sintiendo, que solo tú lo sabes. Y yo le decía también a la Virgencita que ella, que conocía el dolor de haber perdido a su hijo, ella sí sabía qué era lo que yo estaba sintiendo. ¿Por qué crees que Dios permitió que tú pasaras por tanto dolor antes y después, antes del nacimiento de Camilo y después de la muerte de Camilo, ¿no? Yo pienso, Miriam, que esto ha sido como un testimonio para muchas personas, porque varias personas les pasa alguna cosa y me dicen, no, pero si Beatriz está de pie, ¿yo por qué estoy derrumbada? En los grupos de oración las señoras también me toman y dicen, no, es que la fortaleza, usted es un ejemplo. Y yo les digo, pero no soy yo, es porque me entregué al Señor y Él me tiene en sus brazos. Él me tiene en sus brazos con la certeza de que Él me lleva cargada. Yo todo lo que hago y lo que veo en mi vida, lo que se va, de lo que me voy rodeando, siempre veo la mano de Dios. Él tiene todos esos planes para mí. Bueno, y hoy en día está dedicada entonces ya completamente a todas las actividades en la parroquia, como hablábamos en el primer programa, ¿no? Sí, tenemos el grupo de alabanza los lunes, el martes tenemos una pequeña comunidad, el miércoles otro grupo que se llama el de la Divina Misericordia, el jueves llevamos la comunión a los enfermos, el sábado y el domingo servimos en la parroquia y también en la semana pues tenemos eucaristías en las cuales prestamos el servicio como ministras. Bueno, y en lo personal, ¿cómo lleva usted esa vida de espiritual ya en la casa, ya con su familia? Es una vida de paz. Y yo le podía decir a usted, Miriam, que yo soy una mujer feliz, pero sería completamente feliz si yo tuviera una noticia de mi hijo. Pero a pesar de estas circunstancias, yo me siento una mujer feliz. O sea, usted, a pesar de que ha pasado tanto tiempo, todavía tiene esa esperanza de que en algún momento Tener alguien le diga noticia, por lo menos dónde están o sus cenizas o... Que se sepa algo, que no se quede en silencio todo esto, que se sepa algo. Si me toca ir por sus restos, que yo lo pueda enterrar, pero que se sepa algo. Porque yo he tratado en sueños y todo, y lo veo en sueños, y lo abrazo, y le digo, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Y cuando él me mira así con esa mirada de dulce, ya no hay más nada. No me ha podido responder. Yo sé que pues no tendrá que responderme porque los sueños son, pero es la misma ansiedad y el mismo deseo de yo querer saber algo de él. Por cierto, usted dice que su hijo tenía, o mejor, que el Señor le había regalado muchos dones a Camilo, ¿no? Mi hijo el Señor le había llenado de dones. Muchas personas que lo conocen supieron de sus dones, y uno de esos fue cuando le dijo a Juliana, después de una Eucaristía, todavía estábamos en el templo, Juliana, el Señor te sanó, vas a quedar en embarazo. Y así a otras personas, el Señor le regalaba a él muchos dones, él podía orar por una persona, no, esta persona no quiere entregar esa dificultad, él no quiere entregar ese dolor, vamos a seguir más bien orando por él. Él hacía sus oraciones con ciertas personas y fueron muchos los testimonios de verdad que
que puedo dar de él. Son muchísimos, muchísimos, porque el Señor a él le dio una cantidad de dones, muchos dones. Beatriz, posiblemente este programa lo estén viendo muchas personas que en este momento no saben de sus hijos. Sabemos que por estos grupos guerrilleros muchas personas desaparecieron, ¿cierto? ¿Qué les diría a usted en este momento para darles fortaleza, para darles esa misma, no sé si esperanza, no, ese mismo, no sé, ese convencimiento de que todo está en las manos de Dios? Que no desfallezcan, que primero que nosotros naciéramos nos conocía Dios y que es Él el que toma nuestras cargas, que es a través de la fe y de su infinito amor que podemos continuar, porque si no es con Él, yo estaba derrumbada, o en el cementerio, o en el manicomio, o en un hospital, porque sinceramente es la fuerza de Dios. Y como te digo, Miriam, yo me conozco que yo soy nerviosa, que yo soy frágil, que tengo miedos, pero que es ese Dios grande y maravilloso que me tiene, que me tomó, como esos niños que abandonan y que una familia lo toma. Yo me voy a hacer cargo de este niño. Dios dijo, me voy a hacer cargo de ella. Y así lo siento y así lo veo. Las personas que me conocen saben que yo hago las cosas con amor. El servicio lo hago con amor, soy de pronto hay veces exigente con mis compañeros o compañeras porque yo quiero que entiendan que es al mismo Dios al que le estamos sirviendo, que le estamos entregando este tiempecito es a Dios, la retribución es de Él, pero la gloria es para Él. Todo lo que hacemos es con el ánimo de agradarlo, que todo lo hagamos para Él y por Él y en todo momento. Pues Beatriz, le agradezco mucho que haya venido al programa, que nos haya compartido este testimonio de mucha fortaleza, muy duro, pues, porque tiene su testimonio, toda su historia tiene facetas en algunos momentos demasiado dolorosas, pero mire, hoy la vemos perfectamente bien. Si uno la ve en la calle, uno no piensa toda la historia que tiene detrás. Se ve muy bien, así que de nuevo muchas gracias por haber venido y a todos los televidentes que tan amablemente nos acompañan en este y en general todos los programas o cada capítulo de este programa en singular. Les agradezco mucho y a usted que esté muy bien, Beatriz, mucha suerte. Muchísimas gracias por invitarme y vamos a continuar orando para que muchas personas tomen este testimonio como su aliento, como esperanza. Así es, de eso se trata.